Muy buenos días, queridos telepensantes. Ya es lunes 11 de marzo, 7:30 de la mañana. Recuerden que ya tenemos nuevo horario para siempre a las 7:30 de la mañana, con todas las noticias, con toda la contingencia que estamos teniendo en nuestro país desde una perspectiva libertaria. El primer noticiero libertario, ustedes ya saben. Quiero comentarles que minutos antes de iniciar la grabación de este programa, el señor director me envía el siguiente tuit de Aldo Duque. Está fuera de pauta, esta es una noticia que está en desarrollo, pero creo es muy relevante que ustedes sepan lo que está pasando. Evidentemente les vamos a ir comentando si es que tenemos más información al respecto, pero pongan atención, les pongo el tuit de Aldo Duque en pantalla. Se los voy a leer. Una mujer me llama desesperada y me cuenta: mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude. Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto: ¿tiene detalles más precisos? Su respuesta me petrifica. Después de matarlos, los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla que pusieron fuera de la casa e incluso invitaron a los vecinos a servirse, y lo que no se comieron se lo dieron a los perros. No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana al mediodía, por hoy, la acompañaré al centro de justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no dé su identidad, pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo. Ustedes pueden ver este tuit en pantalla. Insisto, Aldo Duque, varias personas le preguntaron dentro de este post en su cuenta de X si esto era real. Aldo Duque lo reafirma. Me parece tétrico, me parece gravísimo. A esto es a lo que estamos llegando en nuestro país, queridos telepensantes. Yo la verdad me quedé petrificada cuando leí esto. Creo que retuiteé el comentario citando que Dios nos ampare, porque esta es la realidad de lo que se vive en el centro, en nuestra capital. Voy a avanzar con los temas e insisto, cualquier cosa que vayamos sabiendo al respecto se los vamos a contar. Esto debiese ser un escándalo nacional, otro más. Estudio Idea País muestra que el gobierno de Gabriel Boric ha cumplido solo el 15,5% de sus propuestas gubernamentales. Ustedes saben que no leo mucho las encuestas, pero evidentemente hay una correlación en esto. Y cada cierto tiempo no es malo conocer más o menos qué está diciendo la opinión pública en relación a ciertos temas, ¿no? En la última encuesta CADEM, la aprobación de Boric bajó a un 27% y tiene ya un 66% de desaprobación. Mientras tanto, ya Marcela Cubillos anuncia su posible candidatura a la Municipalidad de Las Condes. Todo hace indicar que será competencia de Daniela Peñalosa, que aún no ha dicho o aún no ha bajado su candidatura a alcalde. Pese a que sigo muy cuestionada, no solamente ella, sino que también la administración anterior de Joaquín Lavín. Me parece bastante frívolo todo esto que estamos hablando. Realmente no tiene tanto sentido después del tuit que les acabo de leer al principio del programa. Que estemos además con problemas de corrupción dentro de las municipalidades. O sea, esta gente, la clase política, nos ataca por todas partes, se roban nuestra plata, pero además son incapaces de hacerse cargo de la realidad, de las cosas que están viviendo los chilenos. El caso Ojeda, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero la realidad nacional es realmente tétrica, tétrica. ¿Será la primera vez que pasa algo de este tipo? No creo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la candidatura de Marcela Cubillos? La hemos visto muy cercana al Partido Republicano, sobre todo con José Antonio Kast y Luis Alejandro Silva, pero sabemos que históricamente ella es piñerista, ¿no? Fue ministro de Sebastián Piñera. Ella y su marido Alamán fueron los principales propulsores de la Agenda 2030 en los gobiernos de Piñera. ¿Nos tenemos que quedar tranquilos con esta decisión? ¿Va a ser igual que Evelyn Matei en Providencia, impulsando la Agenda 2030? ¿Se supone que el Partido Republicano también va a presentar una candidatura en Las Condes? ¿O se van a cuadrar detrás de Marcela Cubillos? No olvidemos que este grupo de gente hizo campaña para querer cambiarnos la Constitución. Una Constitución que entregaba la soberanía de nuestro país, que traía toda la agenda globalitarista incluida. Y sin embargo, pareciese que no tenemos alternativas en las municipales. Me parece gravísimo. Esperemos que se presenten candidatos que nos puedan representar mucho más. Y en relación también al tema de las elecciones, insisto, esto me parece tan frívolo después de las cosas que están pasando en nuestro país. La DC, Democracia Cristiana, ratifica su pacto electoral con el oficialismo.
para estas elecciones municipales que enfrentaremos a finales de año. Increíble que la DC esté cada vez más cerca de la izquierda, ¿no? Evidentemente pocas posibilidades tienen por separado, yendo quizás en una lista con Chile Vamos o quizás en una lista con amarillos, demócratas, qué sé yo, sobre todo porque demócratas y amarillos descienden un poco de esta supuesto centro político, ¿no? Bueno, fueron también las votaciones del Frente Amplio para saber si sus bases estaban de acuerdo en unificar los partidos políticos que pertenecen a esta coalición. Todo esto, recordemos, por la crisis que enfrenta esta coalición, por la falta de representatividad que tuvieron en las últimas elecciones, por los casos de corrupción, escándalos de corrupción en realidad. Esto evidentemente entonces ha generado un quiebre, ha generado un debilitamiento, además de la mala gestión que han tenido como gobierno, ¿no? Eso está de más decirlo. Bueno, ¿quiénes votaron? Los militantes de Revolución Democrática y Convergencia Social. Los resultados de la votación fue un 80% a favor de la unión, de la fusión de ambos partidos en un partido único. Así que si hay algún telepensante del Frente Amplio, lo dudo, pero ¿por qué no? Esta noticia es para ustedes. Seguimos con Camila Vallejo. Evidentemente comenzó con su tema feminazi, ¿no? Tenemos un video, por favor, señor director, vamos a ver el video. Entonces, un papá que agrede a la madre de los hijos no es un buen papá. No se puede diferenciar porque al final la familia, la paternidad también tiene que ver con cómo yo construyo una relación con quién es la madre de tus hijos, y si la agredo y la violento permanentemente, eso no es un buen ejercicio de la paternidad. Entonces esto se suma a un avance obviamente respecto a algo que ya logramos avanzar. Imagínate que hemos logrado hacer que se paguen 162 mil millones de pesos por la pensión de alimentos a los niños. Pensiones de alimentos. O sea, hay padres irresponsables que no pagaban la pensión de alimentos, hoy día por la nueva legislación que logramos tener en Chile, están obligados a hacerlo. Y eso es porque se coordinaron distintas instituciones de que aunque él se rehusara, se iba hasta las cuentas bancarias, claro, o incluso a los fondos previsionales para hacer el pago efectivo. Y tenemos ahí más de 50.000 familias que han logrado por fin tener una pensión de alimentos para sostener a los hijos, mujeres principalmente, y que antes no tenían esos recursos para garantizar un mejor pasar a sus niños y niñas. Entonces vamos avanzando evidentemente también en los centros de acogida. Ahora, digamos la verdad, ninguna de las feminazis que estaba en la marcha fue porque los papás fueron buenos o malos papás, digamos. Lo que pasa, y se los digo porque fui, queridos telepensantes, estoy preparando el contenido para subirlo a las distintas plataformas, pero ninguna de las feminazis va por los buenos padres o los malos padres. Las feminazis van por sus derechos, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos que ellas quieren? Aborto, cupos de paridad en la política, en los trabajos. Acuérdense que ellas hablan de la brecha salarial y todo este tipo de cosas. Quieren privilegios al final del día, quieren terminar con la igualdad ante la ley. Ninguna de las feminazis va a manifestarse porque hay buenos o malos padres. Eso es falso. Lo que pasa es que la feminista del tipo Camila Vallejo se cuelga de temas como estos, que probablemente son sensibles para muchas mujeres. ¿Para qué? Para levantar el lobby. Pero la realidad es que el lobby no promueve este tipo de cosas. Vamos a ver el siguiente video de la ministra Camila Vallejo. Cuando llegamos, ¿no? Porque tenemos una oposición que critica permanentemente tratando de decir de que Chile está peor que antes, de que no se ha avanzado en nada, de que todo está peor en el fondo. Y junto con eso de que no sabemos gobernar, que somos inexpertos, etcétera, etcétera. Esa es como la tesis principal que instala la oposición, pero la oposición, o al menos gran parte de ella, olvida la herencia que nos dejó. Cuando asumimos nosotros como gobierno teníamos una inflación del 9,4%. Hoy día, evidentemente, la inflación ha ido a la baja, como nos comprometimos. Teníamos unas fronteras totalmente desprotegidas y hemos logrado reforzar las fronteras para el control migratorio. Teníamos violencia en la Araucanía, y hoy día, producto de la estrategia que asumimos en la Araucanía, la violencia rural disminuyó alrededor de más del 30%. Teníamos una demanda insatisfecha de matrículas en el sistema educacional de 45.000.
y vamos a cerrar entre 8 y 9.000. El CIMSE alcanzó los mayores niveles en la educación desde hace 10 años. Y particularmente también en los servicios locales de educación, con la nueva educación pública. O sea, la educación mejor. Recibimos los colegios en materia de infraestructura totalmente abandonados porque hubo una pandemia, claro, ¿no? Y no se invirtió, no hubo mantención, tuvimos que inyectar una cantidad importante de recursos para mejorar en algo la infraestructura que se había deteriorado más de la base ya estructural de deterioro que tenía, ¿no? Y eso lo hemos ido mejorando, ¿no? Y siguen con esto de restarse responsabilidad, ¿no? Es que hay que ser y victimizarse, ¿por qué no? También funciona. Yo en realidad creo que ya no les funciona. En Chile existe un anticomunismo real. Lo que pasa es que, claro, en general la gente no quiere a los comunistas, ¿no? Y bueno, este nuevo marxismo del Frente Amplio todavía no lo tienen tan identificado, pero ellos mismos se han encargado de que la gente sepa quiénes son realmente. Por su parte, Carolina Toá explica que hoy estamos mejor. Ah, no, esto es insólito. Literal dijo, el país va por un mejor camino que cuando llegamos. Yo no sé si no leen las encuestas, no sé, no tengo idea. Porque la desaprobación del gobierno es realmente impactante. Vamos a ver qué otras cosas dijo Carolina Toá en las entrevistas de este fin de semana. Chile no fue un refugio. Ronald Ojeda vino a refugiarse aquí y aquí encontró la muerte violenta. Nos estarán escuchando personas que están en la misma condición. Usted no se puede referir puntualmente a casos, pero usted como ministra del Interior, ¿le da garantías a esas personas que vinieron a Chile a buscar refugio en que pueden estar seguras? Por supuesto. O sea, las personas que están en Chile, que vienen a Chile buscando seguridad, tienen la seguridad que tenemos todos los chilenos. La misma seguridad que tenemos todos los chilenos. Ahora, Chile no es un país perfecto. Se cometen delitos y quienes viven en Chile pueden ser víctimas de un delito. Ah, miren, los inmigrantes refugiados tienen la misma seguridad que tenemos todos los chilenos. A ver, ustedes me van a perdonar, pero yo no creo que Carolina Toá tenga la misma seguridad que tenemos todos nosotros. Doña Toá, se lo digo a usted en su cara, porque ustedes saben, queridos telepensantes, obvios que yo veo nuestro programa, nosotros no tenemos la misma seguridad que tienen ustedes. Nosotros estamos en la más plena indefensión. Y sobre todo, quienes vienen arrancando de una tiranía, como los ex militares que vienen arrancando de Venezuela. Miren lo que le pasó al teniente Ojeda, que en paz descanse. Él no fue víctima de la delincuencia, como dice Carolina Toá. Lo de él no es un caso al azar, como lo es para la mayoría de los casos de las víctimas desafortunadas que tenemos para la delincuencia. No es un caso cualquiera, señora Toá. Es increíble cómo le están bajando el perfil a esto. Vamos a ver qué más dijo Carolina Toá. Tenemos que averiguar si en este caso la condición del exteniente Ojeda fue determinante para el delito del que fue víctima. Eso es algo muy importante, porque si fue así, estamos en una hipótesis y una situación distinta que un delito cualquiera del cual puede ser víctima cualquier persona. Sería gravísimo. Tenemos un delito ¿no? por su condición. Sería gravísimo. Y eso tendría una serie de otras consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, esto ya se transforma en un problema diplomático, se transforma en un problema de justicia internacional, tendría otros elementos en juego, pero que no es bueno especular con ellos, Matías, porque no nos sirven esas cosas. Son hipótesis. Sí, son hipótesis, pero es que hay muchas personas interesadas en hacer de las hipótesis realidades, y eso además juega en contra del trabajo investigativo. Yo quiero decir algo aquí. Y bueno, como ustedes pueden ver, realmente están intentando desvincular el crimen de Ojeda con la narcodictadura. Increíble. Y sigue con sus declaraciones incendiarias. Incendiarias para nosotros, porque uno lo ve y ve la hipocresía que hay detrás de estas palabras. Vamos a ver el siguiente video, señor director. El año pasado, hubo 21% menos ingresos irregulares al país. Y el resultado también, basta visitar el norte de Chile para darse cuenta, ¿no? Que el descontrol que llegamos a tener en un momento que fue caótico en las ciudades, en Colchane mismo, no es la situación de hoy. Pero está lejos, y yo quiero insistir en eso, porque cada vez que damos estos datos de avance, hay personas que interpretan que estamos diciendo que está todo bien, y no está todo bien. Porque nosotros no tenemos que bajar 21% los ingresos irregulares, tenemos que aspirar a que no haya ingresos irregulares. Entonces tenemos que insistir mucho en esta línea. Miren, acá es súper simple. Si un gobierno quisiera realmente controlar nuestras fronteras, quisiera realmente terminar con los crímenes que hay en nuestro país, porque ya no son delitos comunes, ya no es que te roban el teléfono y el delincuente sale corriendo. No. Miren el tuit de Aldo Duque.
Esto es gravísimo. Y si un gobierno no se quiere hacer cargo de eso o dice que van avanzando simplemente, es porque no quieren hacerlo. Tienen herramientas de sobra para controlar lo que está pasando en nuestro país y no lo hacen porque no les interesa. Y es falso, evidentemente, que estamos mejor que cuando ellos llegaron. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo pueden ser capaces de dar este tipo de declaraciones? Yo espero realmente, con la mano en el corazón, que la gente cuando vea esto no les crea. Y aquí uno se pregunta cómo es posible que el gobierno siga con un 27% de aprobación. Gabriel Boric en particular. 27% de los chilenos sigue considerando que Gabriel Boric lo está haciendo fantástico. A mí esto realmente me preocupa. Este gobierno es cómplice de la narcodictadura, de la tiranía de Venezuela. ¿Por qué creen ustedes que están pasando estas cosas en Chile? Bueno, sigamos con Vinter, también diputado oficialista, se muestra a favor de cortar relaciones diplomáticas con Israel. Se dan cuenta de que además nos siguen importando conflictos, como si ya no tuviésemos pocos. Tenemos el video con las declaraciones. ¿Tú romperías relaciones diplomáticas con Israel? Sí. ¿Tú echarías al embajador de Israel? Hay que trabajarlo bien, pero por principio sí. Ok. Bueno. Lo trabajaría. O sea, vería cómo desarrollarlo. ¿Por qué? Esta gente que no corta relaciones diplomáticas con una tiranía, feliz terminaría con las relaciones diplomáticas con Israel, cuando jamás en Chile había sido un conflicto. Y no me voy a cansar de decirlo. Antes, los paisanos, dicho de una manera más coloquial, ¿no? Y los israelíes vivían en paz, se casan entre ellos, telepensante, ustedes lo saben. Sin embargo, acá nos están haciendo pelear. Como anecdótico, la marcha feminazi estaba llena de banderas palestinas. Llena. Insisto, estamos más cerca que nunca de la tiranía venezolana, pero sin embargo hay que cortar relaciones con Israel. Luego aparece Bodanovich, presidente del Partido Socialista, senadora de la República, diciéndonos que esto es una política de Estado y que se deben respetar poco menos en esta decisión. Miren ustedes, ¿por qué? Porque salieron parlamentarios de oposición criticándolo, que es lo único que saben hacer nuestros parlamentarios de oposición, ¿no? En su gran mayoría, evidentemente no todos. Pero se dan cuenta. Además, entonces, Boric no se le puede ni cuestionar, porque el presidente, supongo, ¿sabrá doña Bodanovich que existen 3 poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, y que la idea es no estar de acuerdo entre ellos, ojalá lo menos posible, sobre todo tratándose de un gobierno como el de Gabriel Boric? Ahora no se le puede cuestionar al gobierno. Figúrense, cada vez más tiranos, ¿no? Y bueno, mientras tanto, el embajador de Israel en Chile declara lo siguiente: desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno. Tenemos algunas imágenes que nos envió el señor director de la entrevista que dio en un programa de política este fin de semana. Y las relaciones entre Israel y Chile durante las décadas, no comenzaron ni ayer ni antes, sino por décadas, su profundidad y su ámbito en todas las áreas es muy profundo. Entonces, el hecho que no podemos participar en un evento muy importante, que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no es que comenzó de repente algo del FIDAE, sino es un historial largo de una política. Yo no tengo ningún diálogo con el gobierno de Chile. O sea, no ha conversado a propósito, ni desde el 7 de octubre, ni a propósito de lo de la FIDAE, no ha conversado nada. Con el canciller, por ejemplo. Nada. ¿Con ningún funcionario de la con Cancillería? Ningún funcionario. Te digo, el 7 de octubre, con lo que pasó, el día siguiente llamé a la Cancillería para hablar. Y desde entonces, y después hasta mandé una carta formal, y hasta este instante, más de 5 meses del 7 de octubre, no tenía ningún diálogo con la Cancillería. Bueno, como se podrán dar cuenta, tiene pésimas relaciones con el gobierno. Ni siquiera el canciller lo ha recibido. Gravísimo. Caso Ojeda, y estuvimos hablando un poco de esto. El gobierno sigue sumamente preocupado por las filtraciones que están habiendo en la investigación. Evidentemente no les conviene. Ya han manifestado su descontento varias veces, en reiteradas ocasiones, no solamente Carolina Toá, ministro de Interior, también lo hizo la ministra vocera, Camila Vallejo, sino que también ahora Monsalve, el subsecretario de Interior, quien va a Venezuela a ponerse de acuerdo con los tiranos,
en este acuerdo de superseguridad, esta colaboración, que lo venimos hablando desde el año pasado, lo peligroso que es, con la policía venezolana, porque supuestamente los venezolanos están súper preocupados de capturar a los integrantes del Tren de Aragua, por ejemplo. Súper preocupados. Yo los veo más preocupados a ellos de que no se filtren los detalles de la investigación. Curioso, parece que no les conviene. Y con respecto a los avances de la investigación, en la indagatoria se analiza el rol de un conserje en particular que el 12 de febrero, 9 días antes del secuestro, conversó con el ex militar en el hall y luego subió hasta el piso donde vivía a realizar una especie de inspección en el pasillo. Estoy leyendo literal lo que dice la prensa. Y entonces se investiga si es que el conserje tuvo o no alguna participación entregando datos, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque llegan a la conclusión que los criminales que los secuestraron, que estaban disfrazados de PDI, recuerden, sabían muy bien cuál era el departamento, cuál era la dirección exacta, se bajaron del ascensor sin dudar en el fondo hacia qué lado tenían que girar. Por otro lado, en el funeral, la viuda, que fue este fin de semana, la viuda del ex militar declaró 2 cosas muy relevantes. Lo primero, hizo un llamado a todos los chilenos a defender nuestra soberanía. Ya sabemos por qué, ¿no? Y lo segundo, y muy grave, ella asegura saber quiénes son los responsables de este crimen de lesa humanidad. No lo puede decir porque evidentemente su vida corre peligro, ¿no? Pero ella está muy consciente de quiénes son los que cometieron este crimen de lesa humanidad. Cambiando de tema, el gobierno sigue perdiendo apoyo ideológico. Les comenté la semana pasada que la coordinadora 8M dijo que este no era su gobierno, que no han participado para nada con ellos y ahora el móvil se muestra desconforme con lo que están haciendo en relación al censo. Tenemos video. Por favor, señor director, vamos a ver las imágenes. Este censo lo único que pregunta es sobre identidad de género, es decir, si tú eres una persona transmasculina o transfemenina, pero únicamente mayores de 18 años. Por lo tanto, excluye a todos los menores de edad que tienen derecho a ser visibles como personas trans. Aún así, el censo anterior, que tan criticado fue, había incluido una pregunta sobre personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo. Sin embargo, en este censo, y sobre todo bajo este gobierno, que nosotros creíamos que iba a ser un aliado para poder generar estadísticas que generaran mejores políticas públicas, se decidió excluir la pregunta de orientación sexual, generando un grave retroceso. Si bien es cierto, sabemos que este gobierno ha avanzado muchísimo en ideología, evidentemente tienen que tener a estos grupos que se supone que parezcan radicalizados, ¿para qué? Para seguir avanzando. Y fíjense lo que están pidiendo. Quieren intervenir ideológicamente a los menores de edad. Es que esto ya es impresentable. ¿Se dan cuenta de la perversidad que hay detrás de todo esto? Insisten en los menores de edad, pero es que ustedes dirán cuál es la fijación. Obvio que tienen una fijación con los menores de edad. Obvio que la tienen. Ese es su principal objetivo. Destruir a los niños, destruir la infancia. En relación a la delincuencia, ya estuvimos hablando de este tweet que nos salió de última hora de Aldo Duque, pero hubo otro asesinato más en Maipú a un menor de edad. Todo comienza por una pelea vecinal, porque se supone que le cayó agua a un vecino que no le gustó, y esto termina en el asesinato de una adolescente. Y a 3 de los otros miembros de la familia, la mamá y los hermanos de la adolescente que murió, baleados también. Esto en Maipú. Y mientras tanto, el alcalde de Maipú, el señor Bodanovich, Frente Amplista, dice que necesitan una intervención más fuerte e integral del Estado en la comuna. Lo cierto, telepensantes, es que lo que pueden hacer los municipios en relación a la seguridad realmente es poco. Eso no lo podemos desmentir, digamos. Pero ¿ustedes creen que el Frente Amplio no está enterado de estas atrocidades? Obvio que lo saben, pues lo que pasa es que insisto en que no les interesa. Bodanovich es oficialista, es del Frente Amplio, y Maipú ya está capturada por el Tren de Aragua. Está lleno de campamentos, no solamente de venezolanos, también de haitianos. Evidentemente el gobierno no quiere terminar con esto. Y los otros 3 poderes del Estado, en su conjunto, tampoco. La Fiscalía de Vicuña pedirá penas de presidio perpetuo calificado para un grupo de sujetos criminales que secuestraron, asesinaron y enterraron a un hombre en Paihuano.
9 de los participantes en la región de Coquimbo dictarán prisión preventiva para una mujer que habría cometido abuso sexual en contra de una niña de 4 años en Alto Hospicio. Según explicó la fiscal jefe de Alto Hospicio, la menor de edad era familiar de la mujer. Yo les leo esto porque evidentemente este tipo de noticias, después de oír las ridiculeces de las feminazis, tienen mucho sentido, ¿no? Además, el celular de la acusada encontraron 2 videos donde realizaba actos de significación sexual con la menor. Y les pongo estas leyes, estos titulares, porque evidentemente el crimen en este fin de semana fue, de nuevo, tétrico, o sea, realmente deprimente, por la noticia que les voy a contar a continuación. Mujer fallece tras ser apuñalada en La Pintana. Habría sido agredida por un grupo de 8 mujeres, nuevamente. ¿Se puede llamar a esto feminicidio, como dicen las feminazis? La muerte de esta mujer se constató al llegar al hospital de Padre Hurtado. Esto el 9 de marzo. Voy a seguir con cifras. El 33% tenían de apoyo el año pasado las feminazis. Este año el 22%. Las mujeres que se identifican con el movimiento feminista bajaron de 37% a 32%, mientras que los hombres bajaron de 27% a 14%. ¿Se dan cuenta cómo van perdiendo apoyo? Esto es excelente. Es evidente que la gente se está dando cuenta de que esto es un movimiento de izquierda, eso dice el estudio al que estoy haciendo referencia. Y ya saben que son extremistas. En el fondo, el movimiento feminista, lejos de ir sumando adherentes, los va perdiendo. Ahora les voy a contar lo siguiente. La semana pasada les comenté que el 6 se aprobó la ley anti-hombres. Evidentemente, las feminazis no le dicen así. La ministra Orellana la titularon la ley en contra de la violencia hacia la mujer. Les acabo de comentar 2 casos terribles de violencia hacia una niñita, hacia una mujer. Pero estos hipócritas izquierdosos nunca dicen la verdad, ¿no? Esta semana, esta ley debe ser promulgada. Afortunadamente, la oposición presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional con la finalidad de evitar la promulgación de esta ley. Menos mal. ¿Qué es lo que están alegando los parlamentarios de oposición? La ESI, que viene incluida dentro del proyecto. Si quieren meter la ESI por todas partes, son perversos. ¿Vieron lo que estaba alegando el móvil? Por eso les comenté todas estas noticias antes. Van por los niños, lo han dicho muchas veces. Y en este caso alegan que va en contra del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Menos mal no se aprobó la propuesta de constitución de la derecha el año pasado. Menos mal, porque frente a esta ley no hubiese habido nada que hacer. Ahora, les voy a explicar un poquito más de qué se trata esta ley. Voy a citar nuevamente, porque esto se los comenté el día viernes, voy a citar de nuevamente a Francisco Cancino. Él es abogado y es columnista de la Fundación Nuevamente. Miren lo que él puso en su cuenta de X. Esta ley tiene la creación de nuevas formas de violencia, como la violencia simbólica hacia la mujer. Y solamente las mujeres podrán ser víctimas de la violencia simbólica. Tratados como fuente especial de interpretación, tratados internacionales. Derecho de la víctima a no ser cuestionada por su relato. O sea, pueden acusar a un hombre sin tener evidencia alguna. Gravísimo, esto ya pasa en otros países. Esto al final termina saturando los tribunales. Ojo, esto pasa en España, esto pasó en Argentina. ¿Por qué? Porque se llena de casos y finalmente se invisibilizan los casos reales. Esto está pasando ya en otras partes, esto no es nuevo. Sigo, derecho de la víctima ya. Pena accesoria de asistencia a la reeducación. Básicamente van a adoctrinar a los hombres que sean acusados por mujeres, que no se van a poder cuestionar. Reeducación, telepensantes como en un campo de concentración. Gravísimo, tirano, terrible. Obligación de todos los colegios de Chile de promover, todos los colegios telepensantes, promover una educación no sexista. Según el Centro de Estudios del Mineduc, la matrícula a la fecha alcanza los 3,6 millones de alumnos. De esos, 2,5 son subvencionados y particulares. Viene también la interseccionalidad, incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación, contenidos y políticas públicas del Ministerio del Interior. Son 16.000 funcionarios. Carabineros, 57.000 funcionarios.
PDI, 13.000 funcionarios, Gendarmería, 18.000 funcionarios, Ministerio del Trabajo, 9.000 funcionarios. Toda esta gente se va a tener que someter a este adoctrinamiento, a esta reeducación, como si estuviéramos, insisto, en un campo de concentración. Capacitaciones para el personal del Estado en perspectiva de género, 800.000 funcionarios, según los datos del INE. Contenidos de género obligatorios en las instituciones de educación superior, universidades. O sea, básicamente, esto es reeducar a la población. Gravísimo. Enfoque de género en todas las actuaciones del Estado. Incorporación de perspectiva de género en los planes educacionales. Sensibilización de medios de comunicación. No sé, esto es tremendo. Ahora, a mí me llama la atención que el Tribunal que la oposición alegue solamente el tema de la ESI en el Tribunal Constitucional. Si esto va en contra de la democracia. Vamos a ver el diputado Schneider que fue a la manifestación del 8M. Sí, bueno, yo creo que la importancia en general de sumarse a estas convocatorias del movimiento feminista es que el movimiento feminista permitió que cambios que nos parecían imposibles avancen más rápido. Nos demoramos 7 años en sacar la ley de violencia integral contra la ley integral, contra la violencia hacia las mujeres, y sin duda nos hubiéramos demorado mucho más sin el movimiento feminista. Sin el movimiento feminista las mujeres no tendrían derecho al voto, no podrían trabajar, una serie de cuestiones que han sido conseguidas a punta de movilización, a punta de organización, y creo que esa es la importancia y ese es el llamado que quiero hacer, a que vayamos a este tipo de convocatorias porque sí pueden cambiar las cosas. Increíble, ¿no? Que él levante la voz de las mujeres. ¿Ustedes se sienten representados, telepensantes, con Emilio Schneider, que está feliz por la aprobación de esta ley? Me parece gravísimo, me parece patético y vergonzoso que sea un hombre quien se atreva a levantar, a alzar la voz por una mujer. Esto es lo que logra, hacia allá nos lleva el progresismo. Y la oposición aprueba esta ley, porque evidentemente esto fue con votos de la oposición. El oficialismo por sí solo no tiene los votos ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara del Senado para aprobar nada, telepensantes. Está en la derecha. Esta gente ni siquiera representa un alto porcentaje de las mujeres chilenas. Las mujeres chilenas no adhieren a este movimiento. Y bueno, los hombres está de más decirlo. Con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Les traje un video para el final de este programa, pero antes debo recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario, compartan estos contenidos. Recuerden que ahora tenemos este nuevo horario todos los días a las 7:30 de la mañana y con esto ya me voy despidiendo. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. Siempre